Bueno, estamos en línea con César Litvin, tributarista, profesor de Teoría y Técnica Impositiva de la UBA. César, ¿cómo le va? Carlos Burgueño. Un gusto saludarlo, Carlos. Un gusto de nuestro lado. También hace mucho que no hablábamos, la verdad. Estos temas de política y la crisis nos mantenían un poco alejados de estos temas que son los importantes, por otro lado, ¿no? Los impuestos porque que pagamos. afecta a las emociones. César, bueno, no está confirmado, sí deslizado. De hecho, hay una entrevista que Alberto Fernández le dio y que se publicó este fin de semana a Beatriz Sarlo, se publicó en Infobae, donde Alberto Fernández directamente ya confirma que la idea es ir sobre los argentinos que mayores bienes tienen y menciona el blanqueo, particularmente. ¿Está bien subir bienes personales a un nivel importante, no sabemos de cuánto sería, y gravar más a los que blanquearon dinero en el último llamado del 2016? Hay varias respuestas que tienen el mismo sentido, pero hay que hacer algunas reflexiones previas. En primer lugar, la presión fiscal en la Argentina es alta, yo te diría altísima. Estamos a niveles de los países que más carga fiscal tienen, si consideramos la presión fiscal sobre los que pagan impuestos y si consideramos la inflación como impuesto, con lo cual no creo que haya tolerancia para subir más impuestos, teniendo en cuenta este contexto de un desborde, una saturación con la carga fiscal que tienen hoy los contribuyentes. En segundo lugar, el impuesto a los bienes personales es un impuesto que se creó en la década del 2000 con un seudónimo, se llamó impuesto a la riqueza. En ese momento empezaban a pagar aquellos que tenían bienes por más de 100.000 pesos dólares de ese momento. Hoy en día el mínimo no imponible, así se llama el monto a partir del cual se empieza a pagar este impuesto, es de $20.000. O sea, no podríamos decir que alguien que tiene $21.000 es rico en la Argentina. Si tiene un departamentito de 2 ambientes o un autito, ya tiene que pagar este impuesto a los bienes personales. O por otra parte, cuando se creó este impuesto nació con un pecado original, y el pecado es que solo considera el valor de los bienes sin considerar deuda, con lo cual desde un punto de vista de la capacidad económica, si medimos dos contribuyentes, uno está endeudado y otro no lo está, lo que va a ocurrir es que a distinta capacidad económica se paga igual impuesto. La alícuota vigente hoy para bienes personales es el 0,25 y son alícuotas que están razonables en ese valor y en los pocos países que están aplicando este impuesto. El 0,25 rigió en la Argentina hasta fin del 2018, hasta el año pasado. Para el 2019 ya hay un incremento de alícuota de 3 veces más, se llega al 0,75%. Ya estamos en niveles importantes teniendo en cuenta que el mínimo no imponible es bajo, son $20.000. Para dar una idea, España aplica este impuesto, pero para patrimonios, activos menos pasivos, de más de 700.000 euros. Francia también es el otro país europeo que lo aplica, pero también para mínimos de patrimonio de 1.200.000 euros. O sea que estamos en una sintonía muy diferente. Ahora, generar una carga adicional sobre aquellos que tienen portafolios en el exterior, la verdad es que me parece que no es adecuado, no mueve mucho el efecto recaudatorio. Este no es un impuesto que genera mucha recaudación porque se calcula sobre patrimonios, y poner un poco el foco en esto lo que va a generar es una huida de capitales y una huida de cerebros también, que son los efectos nocivos que tienen estos impuestos, y por eso se lo ha dejado de usar en Alemania, en Irlanda, en Grecia, en Japón. Son muy pocos países los que tienen este impuesto. Entonces, insistir
con gravar más todavía de lo que está este impuesto. Yo no lo veo como acertado como medida económica, que además no va a mover mucho la recaudación, como fue el impuesto a la renta financiera, que lo hemos hablado acá, Carlos, en esta radio. El impuesto a la renta financiera, yo digo, es un impuesto que queda lindo decirlo, que está grabado en la renta financiera, pero que en la Argentina ha tenido efectos totalmente nocivos. ¿Cuánto se recaudó de renta financiera? ¿Está el dato? Está el dato, yo diría, algo insignificante. O sea, provocó en parte el inicio de la corrida de abril del 2018 y no trajo ninguna mejora fiscal. No, trajo solo inconvenientes. Además, en un escenario inflacionario, es muy difícil medir la renta financiera. Imagínense un plazo fijo que estuvo colocado en todo el año y dio un interés del 35% anual. Yo le pregunto, ¿dónde está la renta si la inflación fue el 47%? Claro. Una pérdida de capital. Es lo que se mencionaba en su momento. Por ahí, en un país con 10 años de crecimiento sin inflación, ameritaba por ahí quizá algún tipo de impuesto, o por lo menos el debate. Pero en un país con 50% de inflación. Sí, es muy difícil determinar si es renta. Claro. En este ejemplo que fue claro y que pasó en el 2018, en el mejor de los casos un ahorrista consiguió el 35% de interés, la verdad es que perdió como la guerra. Perdió capital y sobre ese 35% paga impuestos. Un absurdo total. Como también es un absurdo que el impuesto a la renta financiera grave la ganancia de los títulos públicos, claro. los títulos públicos argentinos, y no se grave los de Brasil y Bolivia. Entonces, son medidas que quedan lindo decir, pero que tienen sus efectos tóxicos sobre la economía, porque desmotiva el ahorro, desmotiva financiar al Estado, desmotiva que los bancos tengan capacidad prestable para llevarlo a la actividad productiva. Entonces, yo creo que hoy en día, más que la equidad, lo que hay que tener en cuenta es la eficiencia del sistema tributario. Y por ahí tienen que venir las medidas para tratar de atraer inversiones. Hoy, seguir creando más impuestos sobre los que ya tenemos, por eso empezaba la entrevista diciendo, tenemos que ubicarnos en una situación donde el contribuyente argentino está totalmente saturado de impuestos. La última, César Litvin. Y en el caso de la gente que blanqueó de buena fe, pagó lo que tenía que pagar para blanquear y que ahora le van a eventualmente cobrar un impuesto, ¿no? ¿Qué tipo de pensamiento puede llegar a tener al momento de haber pensado para qué? Primero hay que aclarar de que aquel que entró en el sinceramiento fiscal a partir de ese momento tiene una gran cantidad de impuestos que paga. Claro, ya paga bienes, pero no es que no paga nada, que es un juez, ya paga. Claro, no. Además de haber entrado en el sinceramiento y pagar el impuesto correspondiente al sinceramiento, después paga bienes personales, sobre todo lo que tiene blanqueado, y también paga ganancias sobre todas las ganancias que genera lo que blanqueó, y son cargas impositivas duras. O sea que cobrar un sobreimpuesto sobre esto, yo dudo de la validez constitucional que pueda tener. Esa es la pregunta, ¿no? Primero, ¿legalmente es posible aplicar un impuesto de ese tipo? Sí, se reúnen los legisladores, levantan la mano aprueban. Y lo aprueban. Después hay que ver si supera el test de confiscatoriedad. Y la otra pregunta, ¿no? Ya casi terminamos. ¿Cómo convencemos para el próximo blanqueo? No que alguien entre. No, claro. No, por eso digo, acá es muy importante la seguridad jurídica y es muy importante que el gobierno, el próximo gobierno, en lugar de sorprendernos con más impuestos, nos sorprenda con menos impuestos para atraer inversión. César Litvin, tributarista, profesor de teoría